compuesta por la moral, la cultura y la ciencia, la enseñanza de la ciencia. Estos elementos no son los únicos. Vamos a ver que está otro que son muy determinantes ahí en la cultura, como son, por ejemplo, las artes, incluso las artes, y por supuesto el elemento de la religión, y la religión. Esos van a ser los elementos que a nosotros nos corresponde ubicar en la instancia ideológica. Y vamos a ver si son o no son importantes para determinar la manera, porque eso es, recordaos que todo lo que hace esta superestructura es reaccionar, no solo la instancia jurídico-política, porque sí es importante, porque a través de esta las instituciones y las leyes que incorporan. Entonces, cuando hablamos de leyes, hablamos de la norma jurídica, ¿no es verdad? Y la norma jurídica tiene por especial característica, pues que tal vez no sea pues es una de tantas, pero muy especial, es la característica de la coerción, porque la norma jurídica tiene el carácter ese de ser coercitiva, es decir, que se ocupa de regir sobre la exterioridad, sobre la conducta del ser humano, pero sobre su conducta exterior, lo que él hace, eso es lo que le interesa regir, lo que le interesa regular. Y al decir regular, también quiere decir que de pronto implica ahí un elemento de sanción para quien incumpla con las leyes, con la norma jurídica. Esa es la característica especial. Mientras que la moral engendra, por ejemplo, otro tipo. La moral, así como los convencionalismos sociales, incorporan un tipo de normas que carecen de esa coerción. Porque la coerción en todo caso va a actuar en ese tipo de normas morales y de uso social o convencionalismos sociales sobre el interior de la conciencia del ser. Es decir, que no se ocupan de la exterioridad. Las normas morales, las normas de cumplimiento o convencionalismos sociales solo operan hacia lo interior del hombre, carecen de una sanción sobre la conducta externa. A nadie le interesa. Por supuesto que es mal visto a veces que alguien nos salude, hablando de un convencionalismo social, de una norma social. No saluda, no dice buenos días, pero eso no. ¿Qué castigo impone a la actitud de la persona que nos saluda? No pasa nada. No pasará la gente de decir qué maleducado ese. ¿Pero qué? Mira, y la gente se va adecuando a la sociedad misma a que se hayan perdido ciertos usos sociales y nadie dice nada. Aquí en Guatemala ya lo ves tú. Nadie saluda tú. Aquí en Guatemala nadie saluda. Antes la gente, antes las personas, a las personas se les saludaba. Se encontraban en la calle, no importaba si se conocían o no se conocían, pero se saludaban. Ahora a nadie le interesa eso. En esta sociedad no interesa. Todavía hay sociedades, has de saber tú, te lo cuento, que en las que aún se saluda. Probablemente, y esto no descarta que aquí mismo en Guatemala hayan algunas sociedades, en los pueblos todavía la gente dice buenos días, se saluda y tal. Pero lo que yo quiero destacar es el hecho de que todas esas normas, de todas maneras, operan hacia lo interno del ser. Igual pasa con la moral. La moral, las normas morales, mira, el respeto a los padres, por ejemplo,
que deben observar los hijos. Eso ya si en una familia no se respetan, ya será una cuestión de cada quien, pero esa es una cuestión muy de ellos, muy de las personas. Nadie lo puede decir. Eso me recuerda un chiste que una vez salió en esta cuestión del noticiete un televisivo que informa, salió una noticia que estaban entrevistando a un carterista que habían agarrado ahí por la 19 calle de la zona 1, por la 18 calle, no sé. Y como estos son, los periodistas de ese medio eran así muy, ellos como siempre le han apostado en realidad a ese tipo de noticieros, a lo morboso, a la nota, esa roja, al escándalo. Entonces estaban entrevistando al carterista que era un muchacho, se miraba que era menor de edad, y entonces le han preguntado, ¿y usted cuando estaba robando no pensó en sus padres? Y le contestó él, así ellos tampoco piensan en mí cuando roban, no me dan nada. Bueno, pero mira, eso es un chiste que eso pasó y a mí me sonó a chiste, pero me hizo que se me quedara esa situación que pasó, porque qué moral la de esa familia. Todos eran ladrones, imagínate tú. Pero eso ya era otra cuestión, ya que no hayan educado a ese niño. Lo que te quiero yo expresar es que si bien estas instancias ideológicas se basan en ese tipo de normas, esa moral y tiene en un momento determinado, tiende a modelar la conducta del ser, pero no en su pensamiento, en su actuar. Y después se vuelve una cuestión cultural. Mira, fíjate tú, cómo podemos ejemplificar que eso es lo que te digo yo, es una realidad. Aquí en Guatemala, por ejemplo, les contaba yo a mis alumnos de la otra sección, podemos ver eso, de que la cultura ha devenido en una situación por años. La cultura guatemalteca ha sido machista, tú. Y ese machismo nadie se ocupó de él hasta que ya ha entrado en la alborada casi del siglo XXI, porque fue hasta en 1998, ya extinguiéndose el siglo XX, que se lograron hacer reformas en Guatemala en contra, fíjate, de una cultura machista que tenía, por eso te digo que eso cultural había llegado. La moral del pueblo de Guatemala en realidad en ese sentido andaba muy mal, porque esa cultura incluso había llegado a posicionarse por muchos años, a reflejarse en normas jurídicas, en leyes, esa cultura machista. ¿Cómo es eso? Fíjate que les explicaba yo, vamos a hacer el cambio a esto, que en Guatemala operó siempre, igual que en todos los países que fueron objeto de la conquista española, el derecho civil ha sido heredado de la colonia, de la corona española, pues lo trajeron a América los españoles. O sea, aquí se adoptó, se hicieron modificaciones. El Código Español, las leyes estas que emigraron desde el viejo mundo hasta acá, habían sido incluso reflejo del Código de Napoleón y todo esto, pero todas tenían la característica de que, como a su vez España fue en algún momento una provincia de Roma, una provincia del Imperio Romano, entonces ahí operó el derecho romano de toda ley, tú. Y entonces, fíjate que no extraña que, por ejemplo, leyes e instituciones del derecho civil romano, del derecho de los estados
del hemisferio occidental, una vez hecha la conquista. Así, por ejemplo, el matrimonio, que en Guatemala todos sabemos que matrimonio es la institución por medio de la cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de, ¿verdad? De toda esa situación nosotros no la sabemos muy bien qué es el matrimonio, pero fíjate que de dónde deviene la institución del matrimonio. Es una institución del derecho romano. Y fíjate que deviene del latín matrix, que quiere decir madre, ¿verdad? Y demonium, que quiere decir carga. Literalmente, entonces, estaríamos en que eso es carga de la madre. En contraposición a esa institución, el derecho romano, que te voy a decir yo, a lo interno de Roma, operaba, ¿cómo se llama cuando gobiernan el varón, cuando gobierna? Un patriarcado, ¿verdad? Un patriarcado precisamente porque era el pater familias, el titular, una persona de pleno derecho que era la que dominaba toda la familia, precisamente porque estaban organizados en un régimen gentilicio, pero operaba un patriarcado. Y entonces el patrimonio, mira, patrix, de latín patrix, padre, y monium, carga, era la institución de la cual el pater familias, el varón, era el titular. Fíjate tú una gran diferencia, porque si uno examina estas instituciones, se va a dar perfectamente cuenta de que mientras el patrimonio es una institución que se compone del conjunto de bienes y derechos y de cargas y obligaciones que tenía una persona de pleno derecho, que era el pater familias, el matrimonio solamente era la carga de la madre y era encargarse básicamente de los saberes y de la educación y la crianza de los hijos. Y esas concepciones fueron las que recogió nuestro Código Civil. Hasta la fecha, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio sigue siendo concebido como el conjunto de bienes y derechos que tiene una persona. También de cargas y obligaciones. Porque eso sí. Pero fíjate, el matrimonio cuando uno le leía a los cónyuges en la misma celebración de un matrimonio, los deberes y los derechos provenientes de la institución del matrimonio, hasta 1998 se le decía prácticamente al cónyuge mujer que ella era la encargada de la crianza, de la educación, el mantenimiento de la casa y de la crianza y educación de los hijos, mientras que el padre era el encargado de la representación conyugal, quiere decir de representar a sus hijos, de tener disposición sobre ellos, de ir a trabajar, de ser el proveedor. Esa era una concepción que venía, fíjate, te lo digo, desde el derecho romano, importado por los siglos. Y hasta 1998, fíjate tú que se regula ya precisamente en los deberes estos provenientes del matrimonio, que la mujer también la misma representación. Bueno. Celeste, el micrófono.
Vamos a ver quién tiene abierto ahí su micrófono. Es Celeste. Celeste. ¿Celeste qué es? Lo apaché, lo siento. ¿Verdad? Pues no tenga pena, lo importante es que ya estamos. Entonces, fíjate que yo te decía, hasta 1998 se hace ese tipo de reformas también en lo referente a la ley penal en Guatemala. Hasta 1998 existió el delito de adulterio. ¿Y qué es importante de esto del adulterio? Que el adulterio en nuestra legislación solamente lo cometía la mujer. Porque precisamente así decía, recuerdo yo, el artículo ese decía, comete adulterio la mujer que yace o que tiene acceso carnal o que yace con varón diferente a su marido. Así que no había forma de que el hombre cometiera adulterio, tú. Fue finalmente hasta 1998 que se derogó. Wow, era un machismo totalmente. Fíjate, eso hasta era un reflejo de verdad. Se deroga hasta 1998. Y es hasta 2008 que se promulga la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra. La violencia económica, de la violencia física, de la violencia sexual, de la violencia psicológica que le puede cometer, pues en este caso muchas veces se menciona como sujeto que violenta a la mujer, por supuesto a un varón, a un hombre, pero en el hogar, cualquiera, o fuera del hogar, cualquiera persona que tenga o que someta a una mujer a una forma de violencia de esta, siempre que esa persona tenga una situación, una relación de poder en contra de la víctima, va a operar esta ley. Pues fíjate, es hasta en 2008. Curiosamente, pero ya ves tú, perdón, es que no me puedo aguantar el comentario. Curiosamente, una de las mayores personas que lo propusieron, ahora si le preguntan, va a ser de las personas que menos va a hablar de feminismo o similar. Bueno, no me digas. Sí, por supuesto, Suri Ríos en el partido FRG en el momento, bueno, en los 90s, fue una de las que mayormente impulsó, y en la actualidad el partido tiene un grupo más bien conservador, y todo lo que suene a derechos humanos y similar parece comunismo, socialismo ruso, no sé, marxista, y tantos objetivos que le suelen poner. Sí, bueno, Uri Ríos fue una de las que hizo. Es cierto, yo recuerdo, fíjate. O sea, conforme al proceso sea desligada, mientras tanto ya le cae juicio social, tú, ¿verdad? Y ese lenguaje no se lo quita a nadie. Así que, mira, lo que vale decir es que para nuestro estudio de lo que estamos nosotros tratando de ejemplificar aquí, es que las leyes sí han tenido muchas veces la influencia de esa cultura, de esa moral, ha llegado hasta las leyes
a la norma jurídica y ha regido la vida social, pero cuesta mucho. Y cuando hablamos de esto del feminismo, podemos decir que hay cosas que, aunque no estén en la ley, siempre siguen ahí dentro de la cultura como un elemento que determina también el status quo, porque fíjate que aquí en Guatemala el hecho de que de que exista, por ejemplo, esta ley del femicidio y todas las protecciones que tú quieras, pero es muy difícil que el guatemalteco deje costumbres que de verdad que yo no es que me las lleve de muy iluminado tú, pero yo he escuchado que me doy cuenta que las pobres mujeres no pueden ni fumarse libremente un cigarro, tú. Muchas veces no es así porque caen en el juicio de sus propios compañeros, compañeras a veces, por esa cuestión machista, porque hasta les han etiquetado. Fíjate que les dicen, venga una muchacha, una señorita fumando, dice, esta es tal cosa porque me fuma. Y la que fuma, toma. Y la que toma, y ya les ponen etiqueta, ¿me entiendes tú? Y es una cuestión que no está en las leyes, no está en pero ahí anda en la cultura y la gente lo celebra, tú. Igual que celebran a un hombre que uno le pregunte, bueno, jóvenes aquí, de los que están en la clase, ¿quién ha tenido contacto sexual con por lo menos 2 mujeres esta semana? Más de alguno levanta la mano, aunque sean mentiras. Porque a ese sabe que se le va a celebrar, que la gente les dirá, qué bravo. Este sí es tipo, hombre. No sé cómo le llaman eso, pero si uno le hace la misma pregunta dirigida a las mujeres no levantan la mano, no dicen nada. ¿Por qué? Porque mientras al hombre se le premia, se le celebra por ese tipo de cosas, a la mujer se le sanciona, se le segrega. Fíjate. Se le juzga, se le señala, se le critica. Sí, y fíjate, y no es nada malo lo que está haciendo. Porque ya ves tú que no es nada malo. Sí, debería de ser efectivamente libre la persona de poder, porque acaso es una conducta inadecuada. Exacto, estamos en la era de igualdad, ¿no? Supuestamente, porque a la larga, pues yo creo que solo es algunas veces de dichos o que la ley sí está ahí, pero en su debido momento a veces no se hace efectiva. Exacto, y fíjate que de esa cuenta es que se le da también muchas veces muy poca participación en instancias importantes a las mujeres. Y la verdad es que muchas veces sí tienen las mujeres son muchísimo más diligentes en muchos aspectos que los hombres, es una cuestión también. Así que hay casos, pero toda regla tiene esa excepción. Dígame, Aníbal. O la presidencia de la Comisión de la Mujer del Congreso, que la preside un hombre. Mira, qué curioso, ¿verdad? Un poquito crítico, disculpe. No tengas pena. Fíjate que sí, también yo pienso una cosa en torno a todo eso, que no es necesariamente con base en el género, que también en el caso de ocupar puestos de elección popular o puestos de dirigencia, sea el género o las características esas las que deban determinar quién ocupa un puesto, sino la capacidad de la gente. Eso sí. Y para eso es que debe haber, ¿verdad? Por lo menos un concurso de oposición, cierto tipo de concursos de oposición en que se acredite la capacidad de alguien para optar a un puesto. ¿Qué te iba a decir yo? Ahora, mira, está claro eso, entonces, de que la cultura, la moral sí puede incidir en el derecho y determina una conformación que en un momento determinado
pues determina el status quo también de la población, porque incide poderosamente, pero la ciencia, la enseñanza de la ciencia, la manera en que se comparte la ciencia, ese es un elemento trascendente. Y todo esto, fíjate que no es casualidad, por eso es que el Estado mismo regula la manera en que se enseñe. ¿Cómo lo hace? Pues fíjate que hay una institución aquí arriba, que es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene también como lo hemos visto, sus instituciones, a través de las cuales se ocupa de la manera en que cada una de estos elementos sea delineado. Y así, en el caso específico, del compartirles de la manera en que se enseñe la ciencia, vemos que hay un Ministerio de Educación y este es el responsable de dictar un currículo base y que determine qué es lo que se enseña, la manera de enseñar. Así las cosas. Lo que uno puede criticar de sobre todo de la plataforma educativa que hay en el Estado guatemalteco hoy, es que el Estado haya renunciado prácticamente a la enseñanza, porque casi toda se la delegó a los entes privados. El 87% de la educación secundaria y primaria, el Estado se la delegó a instituciones privadas, el 87%. Se volvió la educación un negocio. Y la verdad es que lo que comparten también es una cuestión puramente descriptiva, que muchas veces no opera, porque fíjate tú, en pro de un análisis o de que la gente conozca exactamente la verdad, Por eso es que hasta que se viene a la universidad y haya una clase, vamos a poner humildemente de ejemplo esta, uno se encuentra con un tipo de información crítica que es diferente. Bueno, al menos algunos que ejercemos nuestra libertad de cátedra y que tratamos de enseñar el análisis a través del materialismo histórico, del análisis histórico de los hechos, de cómo son las cosas en la sociedad. Entonces uno ve algo que pueda ser un poquito diferente a lo demás. Vamos a poner un ejemplo acerca de esto. Fíjate que siempre se nos enseñó, no sé si ustedes estábamos en esto, tararara. Bueno, veamos unos ejemplos. Fíjate que hablando de la educación, ahora que es febrero, ¿qué es lo que se promueve en los colegios y en los centros de educación primaria y secundaria? El Día del Cariño, y eso no es parte, pero es una convivencia social que hacen y le meten a la gente hasta negocio de eso. Cuando era presencial las actividades, yo sé que hasta kermeses y días y aprovechaban para vender y organizar sus negocios ahí. El día del carnaval. Los días, ¿verdad que sí? Ponían a los pobres maestros hasta vender tostadas, pero dejemos eso, que el 14 de febrero de todas maneras es una cuestión también de carácter, todos sabemos que eso es puramente comercial, pero bien vale decir que eso está aquí metido dentro de estas conductas, porque lo cultural, porque se ha vuelto una situación hasta como cultural. Pero fíjate, si pensamos a lo que se enseña, que hay una fecha ahora aquí en febrero que es el 20. El 20 de febrero, ¿qué se enseña que es el 20 de febrero, El día de Tecunumán. Fíjate, día de Tecún. Así era. Ahora, y de la marimba. Muy bien, de la marimba. De la marimba es ahora. Fíjate que recientemente es de la marimba. Este fenómeno de la marimba deviene precisamente del seguimiento a los acuerdos de paz, de que por dejar de compartir una cultura que hablara de
cosas violentas o que instituyera, como ya ves que Tecumán es símbolo de todas maneras de un nacionalismo, pero que era el héroe nacional, y todos sabemos que en su momento se le asoció con un guerrero, ¿verdad? Y cosas. Por cierto, Tecumán es un invento que ha surgido en los años 60 como producto de una estrategia, una investigación entre comillas que llevó adelante el Instituto Geográfico Nacional en los años 60, de ahí salió. Eso lo podéis consultar en una obra que se llama Historia General de Guatemala, que ahí en esa obra, es una vasta obra, Historia General de Guatemala se llama, promulgada por lo editó Los Amigos del País, hace unos 20 años salió esa obra, ahí por 2002, 2003 creo que salió. Es de varios volúmenes, pero en uno de ellos se explica que Tecumán, precisamente en un análisis que hacen histórico los pedagogos estos de la investigadores que eran de la Universidad del Valle, de la Universidad Marroquín, de la Universidad Landívar, para nada había ahí alguno de la de San Carlos, y ellos desnudan esto y establecen cómo es que a través de esta actividad del Instituto Geográfico Nacional se promulga el Día. Lo recuerdo muy bien ese día, por varias razones. Primero, que me lo enseñaron reiteradamente durante toda mi primaria, Hasta recuerdo que había en canto una melodía, una cancioncita que decía: hoy es 20 de febrero, hoy es día de Tecumán, otros tiempos gran guerrero, sus hazañas no se olvidarán. El que muere por la patria una hazaña realizó, está vivo en la historia, no se ha muerto, creo yo. Y ahí tiraba la canción para adelante. Pero mira, yo tengo ahorita unos añitos ya y no se me ha olvidado la canción. Esa me la enseñaron primero primaria. Y ya por ahí por tercero primaria ya me agarraron también para un acto de Tecumán, donde yo era Tecumán, por supuesto. Fíjate. Entonces, también me enseñaron que el héroe nacional, igual que todos su ejército que gobernaba, porque era el príncipe, estaban confundidos porque no conocían los caballos. Fíjate también eso, que va a ser una como mentira ya. Porque pensaban que los jinetes y el caballo, Tecumán pensaba que era el mismo ser, y entonces cuando se enfrentó al conquistador, ya en la pura batalla, le ha tirado el lanzazo al caballo, lo que aprovechó el conquistador para darle un lanzazo mortal de necesidad, y ahí lo dejó tirado, ahí lo mató. Y entonces iba pasando por ahí casualmente el Quetzal, que vio este hecho, y se conmovió su corazón y se vino para abajo y cayó muerto de la pura tristeza sobre el pecho de aquel príncipe. Y desde entonces, ese pájaro, el Quetzal, tiene el pecho rojo, Mira, que eso es lo que nos han enseñado. Eso es lo que se le enseña. No sé si todavía se lo enseñarán a los niños eso, Pero a mí así me lo enseñaron. Fíjate. Todavía se me enseña eso. Imagínate y eso es una mentira. Pero es un mito, Pero así, ¿cómo va a creer uno que enseñarle a un niño que el pajarito sea de tan nobles sentimientos que se cayó muerto y desde entonces quedó el pecho rojo? Así se nos ha enseñado, Hay otras cosas más serias.
¿qué podemos nosotros desmañar sobre la educación? Porque la educación lo que pasa es que igual que pasa con este pensum, que a veces yo critico el programa que tenemos porque fíjate que es muy descriptivo, solo se va el de ahora en enseñar cosas sin ir al análisis que nosotros debiéramos hacer. Por ejemplo, todos sabemos de esto, mira. ¿Quién fue Justo Rufino Barrios, tú? Todos sabemos que Justo Rufino Barrios es conocido también como el reformador. Sí, así nos lo enseñan. Nos enseñan que fue el reformador de Guatemala porque introdujo el ferrocarril, ¿verdad? Construyó Santo Tomás, Camperico. ¿Otra cosa? Instituyó pública, laica y gratuita. ¿Qué otra cosa? Los registros públicos. ¿Qué otra cosa? No me recuerdo qué otra cosa nos han enseñado. Bueno, propugna sería la Unión Centroamericana. Así. Entonces, mira, ¿qué es lo que en realidad se nos ha dicho a nosotros o se enseña? ¿Qué es el reformador de Guatemala? Vamos a ir viendo, porque introduce el ferrocarril. Y todo esto es parcialmente cierto. Fíjate que tengo aquí un mensajito que me están mandando. Vamos a ver de qué se trata. Les voy a... Permitime un segundito. Voy a interrumpir unos 3 minutos la transmisión para atender un llamado que me están haciendo que considero importante, porque es de la comisión. Yo creo que es por un examen que estoy pasando ahorita, porque a vez de saber que estoy pasando mi examen de retrasada de Derecho Romano. Entonces yo creo que es por eso. Ahorita los atiendo de nuevo, perdonen. No tenga pena, Lick. Bueno, Lick. Solo para conocedores. El libro de versos que yo te leía. ¿Ahora la canción? Es solo para conocedores. Bueno, profesores. Hola, chicos. Alguien que cante la canción. Hola. Hola, hola. Hola, compañeros. Hola, chicos. Hola, compañeritos. Sale Puerto.
pasaron el reporte del perrito. Estudio paralelo, se cuido del que dirá. Ponela bien, no se escucha. Están estudiando por los exámenes. Yo creo que soy uno de los que no he estudiado nada, que no he comprado ni un solo libro, solo los que han mandado en PDF. Por cierto, gracias a los que han mandado, les agradezco infinitamente. Qué buena. La canción que ya se fue conmigo. La canción. Calidad, pues. Dejen la rola. Compañeros, No, 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 una canción. La canción. Es muy ajena a lo de la canción y les quiero compartir algo sobre el libro de esta clase. Hola, ¿cómo escuchamos, Jessica? Adelante. ¿Cómo dice? Fíjense que Devuelve la conocido música o te reto serás entre polvo pica pica. Apague los demás audios, un como conocido que hablar a la me compañía. compartió Hablar a Jessica. del libro de política, pero solo me compartió 31 páginas porque él solo tiene, va, por si alguien las quiere, pues me escribe, va, yo se los puedo compartir porque igual Pásalas del grupo, no. Jessica, pasarlas al grupo. Sería más Mándelas al correcto. grupo. Creo que casi nadie se tiene agregado. Al grupo. Sí, sería perfecto y más fácil en el grupo. ¿Qué grupo hay, Jessica? Ahora lo voy a subir al resto. Va, gracias. Gracias, Jessica. Gracias. Gracias, Jessica. Gracias. Buena onda, gracias. Mariana. Siga la canción. Grande, Jessica. Mucha una pregunta, y al final, ¿qué fue el chavo que dijo que compró los libros en USB en la U? ¿Sí le sirvieron? Son esas 30 páginas. Esos libros no sirven porque son tus ediciones pasadas. Ya. Creo que nadie le compró. Su chavo estaba haciendo negocios con libros que no servían para este año. Sí, va a quería echar salir buenas de varas. Es un maje vos haciendo cuentas se ganaron 1000 varas. Y les han puesto un poco más de contenido. Ya a la hora de estudiar y leer el libro anterior, ya uno no le agarra el hilo. Sí, varía bastante los libros, muchachos. Sí, varía bastante. Muchachos, no sé quién es la que maltrata a la licenciada, a la de... Sepa quién es, pues, yo nunca he escuchado. Esa chava sacarla del grupo mejor. Ey. Bueno, qué alegre está qué alegre está el ambiente. Buenas, aquí estoy de nuevo. A saber qué pasó con mi examen. Tú fíjate que Bueno, no sé qué le habrá sucedido, pero parece que algo sucedió y lo voy a tener que solucionar después. Ahorita ya no puedo hacer nada. Vamos a seguir con mi clase.
y les agradezco su comprensión. Aquí estamos, ¿pueden ver mi presentación? No, bueno. No. No se ve nada. Ahorita como me había salido, se me había olvidado compartir, pero ahorita sí ya va a estar. Entonces te decía yo, fíjate que en realidad estos aspectos que muchas veces sí se han compartido en términos generales. Desde la primaria creo que se le enseña esto a la gente. Tal vez lo de los registros públicos no, este otro tal vez sí. Básicamente esos son los que se enseñan, ¿verdad? Porque ahí se dice es el reformador de Guatemala, dice, muy bien, Justo Rufino Barrios, que fue el líder de la revolución con Miguel García Granados en 1871, llamado el reformador de Guatemala, el dota de instituciones modernas para ese tiempo y cuestiones guatemalteco, y ahí se queda, 1871. Y él también es presidente, etcétera. Bueno, y hasta ahí se queda. Pero la verdad es que uno debe, en su forma de enseñar, la enseñanza no es una cuestión descriptiva ahí. Y trata, por supuesto, de dar auge a los hechos que ha llevado este reformador de Guatemala al Estado, porque es verdad, desde 1871 también en adelante son vigentes disposiciones como el reglamento de jornaleros que ya venía desde ese tiempo y que básicamente hizo de Guatemala un estado feudal, porque ya ves tú, otras veces ya hemos tratado ese tema de que Guatemala era básicamente un estado feudal hasta 1871. Hasta 1944. Una cuestión que yo te digo que son no cuestiones del pensamiento, sino que por los hechos. Entonces vale la pena, decir un análisis sobre esto, porque la educación hasta hoy no le ha dado a muchos de los estudiantes la oportunidad de analizar un poquito por qué estas cuestiones. Si Justo Rufino Barrios en realidad es cierto que introduce, vamos a ir por partes, que reforma el Estado, pues el Estado precedente de todas maneras carecía de medios de transporte, pero fíjate que Justo Rufino Barrios lleva junto con Compañía Limitada una liberación, se llama, el movimiento ese de, ¿cómo se llamó? La reforma liberal, porque él era terrateniente, y para el tiempo en el que él y su casta, su clase, hacen esa revolución liberal de 1871, ha sucedido en el contexto económico mundial que ya el principal elemento de exportación que tenía, el producto de exportación que tenía Guatemala para 1871 es el café, porque había venido a menos la cochinilla, ya que en Europa se conocían medios ahora químicos para poder teñir y hacer esas peces que la cochinilla para eso servía, así que había venido a menos, de tal forma que el auge del café era tremendo, y este era terrateniente y cafetalero. Entonces, claro, a él, ¿por qué introduce el ferrocarril y construyen además los puestos de Champerico y Santo Tomás? Porque era conveniente para la economía del país, pero fundamentalmente para ellos, porque ellos eran los beneficiados. Si el ferrocarril lo han introducido, no para que pase el pueblo de Guatemala, lo introdujo para poder llevar el producto de las fincas hacia los puertos y poder hacer bien el negocio. Entonces eso es una cuestión muy importante, porque el señor feudal eran estos terratenientes y que
ahora tenían el Estado, y el otro gran terrateniente, el otro señor feudal de Guatemala, era la Iglesia Católica. Entre ellos dos se repartían el Estado de Guatemala. Por eso es que también le llama la atención llevar adelante la institución de la educación pública, porque antes solo era privada y era religiosa, por eso debe hacer una que fuera laica, para contrarrestar el poder religioso. Cuando decimos religiosa, era católica, porque solo la Iglesia Católica había en Guatemala hasta ese momento. Entonces era privada, solo la podían recibir unos cuantos que pagaban, y además era de orientación religiosa. Y entonces ya te das cuenta tú que por eso él instituye la educación pública, laica y gratuita, para contrarrestar. Y ahí vemos nosotros que efectivamente se comprueba aquello de que la política es la lucha de las diferentes clases por el poder del Estado. Tú. Ahora, fíjate una cuestión que vale la pena por eso recalcar aquí: el hecho penoso de que el Estado guatemalteco haya prácticamente renunciado a la educación y la haya delegado en instituciones privadas. Es un retroceso tremendo. Fíjate, eso es una cuestión para meditar, especialmente a quienes somos profesores. Nos interesa mucho eso. Y una situación más: ¿por qué se hacen los registros públicos? Cuando decimos registros públicos, los registros civiles, y el registro de la propiedad y todo esto. ¿Por qué? Porque hasta 1871 los registros, vamos a decir, el registro civil, no existía. ¿Quién era? ¿A dónde se iba a poner el nombre de los menores, de los niños? ¿A dónde se iban a registrar los matrimonios? ¿A dónde se registraban las defunciones? En los bautizos, pues y todo en las bodas en la iglesia. Todo era en las parroquias, ¿verdad? Todo era en la iglesia. Todo era en la iglesia católica, porque no había otra. Por eso, fíjate que él prácticamente hubo una lucha abierta entre esos dos señores feudales, y como titular del Estado, él como jefe de Estado lucha de frente contra la Iglesia Católica, incluso a los jesuitas los echa de Guatemala y los destierra hacia Costa Rica. Creo que se fueron ellos, pero los sacó por Champerico a los jesuitas y les expropió también bienes. De esa cuenta que también, para contrarrestar el poder de esa clase política, él haya introducido la religión protestante, manda a traer misioneros de religiones protestantes, como creo que los adventistas, que es la primera que entra, y les protege para poder contrarrestar. Fíjate tú, mira, ya empieza a contrarrestarse, porque a él le convenía en ese momento, por esta situación que se peleaba, que hubiese otra tendencia ideológica. Entonces, ya vamos viendo nosotros que tiene su trasfondo. Y esto de propugnar por la Unión Centroamericana tampoco era porque uno pensara que tan noble el corazón quería aquel que todos nos quisiéramos como hermanos, que somos los centroamericanos. Mira, esas también son unas visionudeces que todavía por pura demagogia creo que se repiten en Centroamérica, tú. Uno a veces debe felicitar la iniciativa que tienen algunos estados de ser celosos de su soberanía y de su territorio. Mucho se le critica de ser creídos y no sé qué a los costarricenses. Pero mira, aunque exista el CA4, esos no dejan entrar a una persona ahí si no lleva tarjeta de crédito. Pero aquí en Guatemala cualquiera entra tú y se queda a vivir. Es una cosa terrible. Entonces, fíjate que en esta cuestión de la Unión Centroamericana no era por esos propósitos que él estuviera ahí, sino que él también se quería constituir en jefe de Estado de todo eso. Quería ser terrateniente y dueño, pero de toda Centroamérica. Y
fue tanto el asunto que llevó a cabo, como no se sometían estos pueblos a esa directriz, ya sabes tú que hubo guerra, y que ya tenía sometido a Honduras, a Nicaragua, faltaban Costa Rica, por allá, pero más importante El Salvador, y el urgido de poder salir airoso de esa contienda contra los salvadoreños fue a Washington a tirar por el suelo negociaciones de más de 50 años que se llevaban a cabo entre el Estado guatemalteco y el mexicano. ¿Con motivo de qué eran esas negociaciones que había entre México y Guatemala? Chiapas. Por delimitar las fronteras entre Guatemala y México, porque acordaos que después de 1821 Guatemala inmediatamente se anexa a México. La anexión se hace a México, era Centroamérica en ese momento que se anexa a México, pero en 1824, cuando desaparece esa anexión, no se platicó, no se estableció hasta dónde llegaban las fronteras de uno y otro, y salvo el caso de Chiapas, que incluso hubo un referéndum para que el Estado, la población chiapaneca votara por cuál de los dos estados quedarse, que finalmente la población, por muy escaso margen, decidió que se quedaban con México, pero ese es un caso separado. El hecho es que justo Rufino Barrios sí fue a Washington a celebrar un convenio con el Estado mexicano en el que a cambio de una cantidad de dinero y fusiles renunciaba a Quintana Roo, a Chiapas y Tabasco también, ¿verdad? Y ahí le cedió él esos territorios a México. Y esa es la reforma, pero de eso sí no se dice aquí, mira, cuando se enseña. Y por eso es que existe yo creo que más allá de que a Guatemala cuando se enfrenta con México en el fútbol, no sea por eso el rencor que le tiene, sino que a veces le meten a los niños desde pequeño que México le robó Chiapas y Tabasco y Yucatán a Guatemala, y no es verdad. La negoció justo Rufino Barrios, tú. Esa también fue su reforma, pero eso no se nos dice nada en la manera de enseñar que se tiene, tú. Es una cuestión importante también, ya ves tú, la manera de enseñar, porque se necesitan de sus mitos, de sus cosas. Y las artes es otra situación que influye poderosamente en el pensamiento y la acción de la población. Así, cuestiones artísticas como un himno, por ejemplo, pueden fortalecer poderosamente el ánimo del nacionalismo de un país, como lo es nuestro himno nacional, ya ves tú. Los himnos nacionales de cada estado tienen siempre la motivación de ensalzar la nacionalidad, la soberanía, y son obras artísticas, pero ya ves tú que como esa transmisión es importante. Lo mismo se puede decir de monumentos que se le hacen a héroes, a personajes que han hecho tal o cual cosa. Aquí en Guatemala también hay, ya ves tú que, por ejemplo, de esto que hablábamos de Tecumumán, hay estatuas ahí ¿por dónde se queda una? Ahí por la Aurora, por donde está la finca de la Aurora. Hay otra por Quetzaltenango, creo yo. Y hay diversas obras de arte que tratan de resaltar tal o cual hecho. Mira, con tendencias, porque eso es evidentemente tendencioso hacia tal o cual forma o corriente del pensamiento. Nosotros podríamos decir que a través de las artes también, si tú vas a ver esa cuestión donde se ofrenda la rosa de la paz, no sé si eso todavía se hará, una ceremonia que hacen ahí en el Palacio Cultural, lo que era el Palacio Nacional antes. Ahí hay
¿verdad? Que hay un monumento a la paz que es una obra que no sé quién se inventó, pero fíjate que tuvieron ahí ¿cómo te dijera yo? La astucia, el artista que hizo eso debió tener su inclinación ideológica, tú. Porque ya ves tú que esas dos manos en donde ofrendan la paz, las dos son izquierdas, tú. Y debía ser, según la firma de la paz y todo eso, eran corrientes diferentes, ¿verdad? Que representaban los que firmaron la paz una u otra forma del pensamiento, izquierda, derecha, no sé yo. Pero ahí ya ves que de todas maneras lo que yo trato de expresar aquí no es mi favor en tal o cual corriente, sino que efectivamente a través de medios artísticos se evidencia, se promulga, se promueve una forma de pensamiento que actúa sobre la intención de los ciudadanos del Estado para afianzar su nacionalismo, su adhesión, el sostenimiento del status quo de la sociedad. Al punto que en algunas sociedades el nacionalismo es tan profundo, que ya ves tú, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un panadero de los Estados Unidos? ¿Qué le ha hecho un panadero de Irak para que lo fuera a matar o se fueran a enfrentar? Pero unos y otros, con motivo de su nacionalismo y de los valores de su nación, van y se matan, tú. Eso es una cosa tremenda. Así pudieran hablar obras de arte que nos canten sobre la libertad, que es regularmente el valor que ensalzan los himnos, ¿verdad? Y la libertad de muchos, se habla de la libertad, tú. Y se reconoce la libertad también en la Constitución Política de la República, aunque uno ve que efectivamente incluso libertad de locomoción a veces aquí ya ni hay, tú, y no porque la disponga un elemento represivo del Estado o del orden del Estado, sino en cualquier colonia que tú vas no puedes pasar porque está cerrado. Y son cuestiones públicas, no estoy hablando de que sean condominios constituidos en forma de propiedad horizontal, sino cualquier lugar está cerrado ya, ahora no se puede transitar. ¿Y en dónde está la libertad? O pudiéramos interpretar también otra cosa, porque fíjate que aquí se habla mucho de la libertad. Bueno, pues todos son libres de irse a paseo, pero mira, hay muchos aquí de la audiencia que tenemos esta noche aquí en la clase, que con toda la libertad no conocen el Petén, por ejemplo, o las ruinas de Tikal. ¿Por qué? Pero si son libres de ir. ¿Sí? ¿Por qué no van? Fíjate, ¿por qué no van? ¿Por qué no van a paseo a Titlán? ¿Por qué no van al puerto? ¿Por qué no conocen Guatemala? Porque ¿verdad? A eso iba, mira, porque la libertad también se interpreta en términos de lo que la gente posee, tú, en términos económicos. Si esa es una situación que nos enseña, pero que a veces tiene mucho que ver. Miren, como ya mira, pues aquí me están llamando a través de la U por esa cuestión del examen. Voy a aprovechar que ya son casi las 8:30 para despedirme. Yo les agradezco el favor de su atención. Examinemos la parte de la religión la próxima clase y estamos en contacto, mis estimados amigos. Yo les ofrezco todo mi apoyo desde ya para la eventual cita que tenemos en plan examen el día 1 de marzo. Ya vas a ver que todo esto parece un poquito abstracto, pero lo vamos a plasmar de tal manera que sea medible y que la gente sí ha asistido a mis clases y se ocupa de ver este laboratorio que yo les voy a mandar. Estoy seguro que todos lo vais a tener. No es que sea un laboratorio que te va a decir que ese es el examen, pero sí te va a anunciar una forma de cómo es y no te vas a sentir mal
Por hoy yo les agradezco el favor de su atención, su paciencia, su comprensión y les espero la tarde-noche del próximo jueves. Muy buenas noches para todas. Por ahí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches para todos. Gracias, licenciado. Gracias, que descansen todos. Feliz noche, Heidi. Buenas noches para todos. Feliz noche, Ana. Que descanse. Nos hablamos. Compañeros. Feliz noche para todos, con permiso. Feliz noche, compañero. Feliz noche, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas noches.